está de más decirlo y creo que en algún momento lo he comentado, recursos para mejorar esta situación no faltaron. Al asumir este gobierno se encontró en AISA un gasto total de la gestión anterior de 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares. Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se destinaron a Tigre y Malvinas Argentinas, dos de los municipios de donde provenía su cúpula directiva. Además se gastaron, por ejemplo, 1.300.000 dólares entre 2022 y 2023 en sponsoreo de AISA para eventos en estos municipios. Todo esto, por supuesto, en un país que cada vez se empobrecía más. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero que vean un video con el que pienso arrancar la conferencia. Gracias, Male. Gracias, Alberto. Felicitaciones. Les guste o no les guste, lo empezó un gobierno peronista, lo termina un gobierno peronista y las cloacas y el agua que faltan también las va a hacer un gobierno peronista. Bueno, no pasó. Lo que voy a decir no es... Seguí hablando, Alberto. No ocurrió. La obra del sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de la historia argentina, la terminó finalmente este gobierno. En concreto, va a mejorar el servicio de cloacas de 4,5 millones de argentinos que viven en el conurbano bonaerense y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También habilita el inicio de una serie de obras que van a llevar cloacas a 1,5 millones de personas en Almirante Brown, en Avellaneda, en Lanús, en Lomas de Zamora, en Presidente Perón y en Quilmes. Además, esta obra va a evitar el desborde de líquidos cloacales que contaminan el río Matanza-Riachuelo. Esta obra comenzó en el año 2015 a partir de un fallo de la justicia del año 2009 que obligaba al Estado Nacional a mejorar la situación de la cuenca Riachuelo y que debía terminarse hace 4 años. Según lo que, por supuesto, estaba comprometido. Pero los tiempos de la política, que priorizó las fotos oficiales al avance de la obra, dilató su finalización. De esta manera, el gobierno del presidente Milei cumple con la honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal fue el reconocimiento de este órgano, esta gestión, que en octubre del 2024 levantó la supervisión judicial directa. Una señal clara que cuando se hacen las cosas bien, la justicia finalmente lo reconoce. Esta es una administración que cumple los contratos, incluso con aquellos fraudulentos heredados de gestiones anteriores. Porque los contratos y la ley están para cumplirse y fundamentalmente porque en el medio están todos los argentinos. Durante décadas los argentinos vivimos al calor de las obras licitadas que no existieron, que solo se anunciaron o que se anunciaron y nunca se terminaron. La famosa corrupción transformadora que algunos todavía increíblemente defienden. La contraparte fue, como ya todos saben, un déficit de 15 puntos del producto, una emisión monetaria equivalente a 13 puntos del PBI y el 60% de los argentinos hundidos en la más profunda pobreza. Para mencionar algunos números, en Presidente Perón hasta ahora solo el 38% de los habitantes tiene cloacas, en Almirante Brown el 41% solo tiene cloacas y en Lomas de Zamora el 47%. Por supuesto, está de más decirlo y creo que en algún momento lo he comentado, recursos para mejorar esta situación no faltaron. Al asumir este gobierno se encontró en AISA un gasto total de la gestión anterior de 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares. Con todo
este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se destinaron a Tigre y Malvinas Argentinas, dos de los municipios de donde provenía su cúpula directiva. Además se gastaron, por ejemplo, $1.300.000 entre 2022 y 2023 en sponsoreo de AISA para eventos en estos municipios. Todo esto, por supuesto, en un país que cada vez se empobrecía más. En este mismo sentido, en septiembre del 2023 se compraron las famosas camionetas Renault Kangoo, que todos recordamos, que tristemente todos recordamos. En total fueron 613 camionetas que se adquirieron por $25.700.000, unos $42.000 por cada camioneta, el triple de su valor real a la fecha de compra. Todo esto mientras que, por supuesto, la gente seguía sin cloacas. Por otro lado, por ejemplo, el área de comunicación de AISA destinó recursos a cuentas de redes sociales ajenas al ente estatal y mencionaba a dirigentes políticos del Frente Renovador en ellas. Que más de la mitad de los habitantes de Presidente Perón, Almirante Brown o Lomas de Zamora no tengan cloacas no es ni más ni menos que el fiel reflejo del legado del Estado presente. Políticos millonarios y millones de argentinos viviendo con falta de servicios básicos a solo 25 kilómetros de la Casa Rosada. La filosofía del Gobierno Nacional para este tipo de obras es la que siempre hemos sostenido. Las obras de infraestructura básica tienen que hacerse, pero se van a concesionar al sector privado todo lo que sea concesionable. Porque el privado lo hace mejor, de forma más eficiente y de forma más justa, sin esquilmar a los contribuyentes a través de impuestos. En 2023, en plena campaña electoral, un ex candidato a presidente, por entonces también ministro de Economía, decía: esta obra la empezó un gobierno peronista y la va a terminar otro gobierno peronista. A este ex ministro y ex candidato se le recuerda que la única verdad es la realidad y la obra del sistema Riachuelo finalmente la terminó el gobierno del presidente Milei. En otro orden de cosas, perdón, pero hoy es larga la conferencia. En otro orden de cosas, contarles que en un decreto, a través de un decreto que se va a firmar en las próximas horas y que saldrá publicado, por supuesto, en el boletín oficial, el presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país. Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país. Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno. Está para allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado. En otro orden de cosas, contarles que se inicia un proceso obligatorio de revalidación de inscripción para los clubes de barrio y pueblo para que puedan acceder a las tarifas subsidiadas de luz y de gas. Esto se da en el marco de un proceso de quita de privilegios que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Detrás de un nombre bien intencionado, durante muchos años los argentinos le pagaron subsidios a clubes de élite que lejos están de ser efectivamente clubes de barrio o de pueblo. Estamos hablando de clubes que tienen convenios con importantes cadenas de gimnasios, clubes de deportes profesionales, clubes que incluso tienen oficinas comerciales con medidores a los que también les corría el subsidio. Entre estas entidades se encontraban un famoso club de regatas de la zona de Olivos, otro club de rugby de nombre foráneo con sede en Avenida Libertador y valor de cuota cercana a los 100.000 pesos por mes. Y hasta había un club de fútbol actualmente de la segunda categoría del fútbol profesional de AFA.
Por ejemplo, solo en los últimos 6 meses un club de Belgrano debía haber pagado 22 millones de pesos en servicios, en servicios públicos y pagó 13 millones de pesos. Es decir, los argentinos subsidiamos casi 9 millones de pesos cuando no correspondía hacerlo. Otro club de la Ciudad de Buenos Aires tendría que haber pagado 57 millones de pesos, pero pagó 34 millones gracias a los subsidios, es decir, repito, los argentinos subsidiamos 23 millones de pesos que no correspondía hacerlo. Todos estos clubes han sido desafectados y dejaron de recibir subsidios. Es importante aclarar que ningún club que necesite subsidio va a dejar de recibirlo. Y esto lo aclaro porque después empiezan las notas con los títulos de que el gobierno le quitó a los clubes de barrios los subsidios. Esto no es así. Esto es para los que detrás de un club de barrio funcionaban otro tipo de, otra magnitud de organización y no la de precisamente un club de barrio. De hecho, me encargué de encontrarle algunos ejemplos para que vean efectivamente a qué nos referimos. Esta medida, como siempre, es un paso más para sanear el esquema tarifario devastado en virtud del despilfarro que se hizo en las últimas 2 décadas, destinando 150.000 millones de dólares en subsidios. Despilfarro, por supuesto, que como hemos hablado en otras oportunidades, terminamos pagando con emisión monetaria y con su consecuente inflación, además de, por supuesto, la falta de inversión en el sistema. Que quede claro, la energía cuesta y quien pueda pagarla, la tiene que pagar. Por otro lado, destacar la primera reunión que mantuvo ayer el Consejo de Mayo, encabezada por el jefe de gabinete, Guillermo Francos. En su carácter de presidente de la entidad, Francos es el puente entre la visión política y la acción concreta de este gobierno. Su trabajo es el de articular con inteligencia todos los engranajes para impulsar la agenda de esta presidencia, labor por la que le estamos sumamente agradecidos y que además, en lo personal, por la que siento profunda admiración. Y esto va además para aclarar cualquier maliciosa nota que hubo estos últimos días, involucrándome a mí y a Guillermo Francos en una realidad que solo tienen ustedes o algunos de ustedes en sus mentes y en su visión paralela de la realidad de lo que pasa en la Argentina, especialmente dentro del Gabinete Nacional. Así que abrazo grande, Guillermo. Y repito, gran admiración por el trabajo que viene haciendo desde hace 1 año y medio en el gobierno. De esta reunión también participaron los 6 consejeros designados por decreto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, representando al Ejecutivo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo, la senadora nacional, Carolina Lozada, por la Cámara Alta, el diputado nacional Cristian Ritondo, por la Cámara Baja, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, representando a los sindicatos, y el presidente de la UIA, Martín Rapalini, por el sector empresarial. En esta virtuosa primera reunión celebrada en Casa Rosada, se dio el puntapié inicial a la agenda reformista que impulsa el gobierno para que la Argentina retome el camino de grandeza en el que alguna vez se encaminó allá por fines del siglo XIX. Porque para salir de forma definitiva de la espiral de decadencia que han sido los últimos 100 años, Argentina necesita reformas profundas, reformas que excedan al gobierno nacional. Por eso, el año pasado el presidente Milei convocó a los gobernadores para firmar precisamente el Pacto de Mayo. El contenido del pacto plantea ni más ni menos que una dirección diametralmente opuesta a lo que la política hizo durante los últimos 100 años en materia fiscal, tributaria, laboral, educativa, comercial y política. Por dar algunos ejemplos, el compromiso con defender la propiedad privada, con sostener a rajatabla el equilibrio fiscal, con bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del producto, con bajar impuestos y con que el país se abra al comercio exterior. Todo esto necesita, por supuesto, de un Congreso comprometido realmente con mejorarle la vida a los argentinos. Necesita de diputados y senadores que dejen atrás sus diatribas ideológicas de una vez por todas. Es
Ese es el mandato de los argentinos y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca. No es novedad que hasta el momento numerosos diputados y senadores se dedicaron pura y exclusivamente a obstaculizar el rumbo del gobierno y a frenar las iniciativas que representan un cambio para todos nosotros. Al igual que ocurre con los 11 proyectos presentados en diputados por el Poder Ejecutivo que hoy están sin tratamiento y a los que me voy a dedicar 30 segundos a mencionar. La ley de repatriación histórica de los ahorros de los argentinos, que termina con la lógica persecutoria que sufrieron los contribuyentes en los últimos años. Quizás a algunos les interesa seguir persiguiendo a los contribuyentes, no a nosotros. Otro proyecto que está sin tratamiento es la modificación en la Ley de Seguridad Interior, que le permite a las Fuerzas Armadas actuar frente al terrorismo. Sí, lamentablemente no es novedad, se oponen a enfrentar criminales sin ningún respeto por la vida humana. La Ley Hojarasca, que deroga normas obsoletas. La reforma en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para reformar un sistema corrompido y que solo beneficia a la propia política. A estos proyectos que no se trataron se suman otros 5 que, a pesar de tener dictamen, aún no se dignaron a tratarlos. Entre ellos, la privatización de Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal que en los últimos 17 años registró una pérdida operativa anual promedio de $400 millones y generó una casta aeronáutica que en el último año hizo innumerables cantidades de paros, con todo lo que eso conlleva para el ciudadano común. El régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 13 años para que los menores que cometen delito reciban un castigo acorde. Pero a algunos parece no importarles el baño de sangre al que están sometidos los bonaerenses. Y otro de los proyectos que aún no se han dignado a debatir es la actualización del Código Penal para modificar el derecho a la legítima defensa, que da garantías para que un ciudadano o un uniformado no sea imputado por defenderse de los delincuentes. Los buenos son los de azul. Esta actitud no es exclusiva del Cuerpo Legislativo Nacional. Ayer, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, vimos cómo la casta política votó a favor de poder ser reelegidos indefinidamente. Cuando abrió el primer periodo de sesiones ordinarias, el presidente le propuso a la política 2 caminos: el de aprovechar la oportunidad de cambiar la historia o el de continuar por el camino de la decadencia. Este año, a pesar de que el Congreso no se dignó a tratar estas leyes, el presidente extendió la invitación para reconstruir la nación. Los argentinos hicieron un esfuerzo muy grande para vivir sin inflación, en un país estable donde impere la ley y el orden. Faltan algunos meses para que se renueven las bancas en el Congreso. Tienen la última chance de trabajar por la libertad de los argentinos. De lo contrario, solo serán recordados como un obstáculo en el camino de la Argentina hacia la grandeza. Por otro lado, ya falta poco. Por otro lado, informarles que partió hacia Roma el vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá al país a los más de 200 ciudadanos argentinos que se encontraban en Israel al momento del ataque misilístico de la República Islámica de Irán. Los repatriados partirán de Roma a las 4 de la mañana, hora local, hora de Italia, y regresarán a la Argentina a las 13:35, hora, ahí sí, hora local también, hora argentina. Los detalles específicos de esta operación y todo lo que vino ocurriendo serán comunicados por la ministra Patricia Bullrich. Por último, respecto a algunos videos que circulan en redes sociales, donde aparecen varios funcionarios del gobierno, personajes públicos, incluso creo que algunos de ustedes también están involucrados en esos videos. Más allá de que es evidente la falsedad de los videos, queremos aclarar que todo su contenido es falso, que ningún funcionario ni la empresa YPF tienen relación con esos videos. No sé si está acá, creo que no, uno de los periodistas afectados, pero bueno, hay mucha gente
Ahí está. Y por supuesto ya están de nuestro lado las denuncias correspondientes hechas en la justicia como corresponde. Bien, me tomo lo que queda de mi vaso de agua y los escucho.